Hola, ¿cómo están? En esta ocasión les voy a hablar de unos elementos básicos de lógica para una argumentación correcta en un curso de iniciación o de precálculo en tecnología y en ingeniería. El problema mm, es el de escritura del recíproco y del contrapositivo o contrarrecíproco de una implicación dada. Eh, en este caso vamos a tratar dos. Vamos mm, a pasar a nuestro problema. Entonces será ese, escribir el recíproco y el contrapositivo de dos implicaciones y determinar la veracidad de cada una de esas implicaciones, de la implicación dada, del recíproco y del contrarrecíproco, y argumentando por qué son verdaderas o falsas. La primera implicación es si la medida de un ángulo es de 45 grados, entonces el ángulo será agudo. Y la segunda es si un número real A es menor que otro número real B, entonces el cuadrado del primero, del cuadrado de A, es menor que el cuadrado de B. Se recuerda que para determinar la veracidad de un enunciado implicativo se debe mostrar que cuando asumes que el antecedente es verdadero, pues el consecuente debe mostrar que es también verdadero. Entonces, para su solución, vamos a escribirla, a organizar las cosas. Pongámosle aquí, cortemos acá, la implicación y su recíproco, cortemos con control al guión para cortar aquí la línea. Y te voy a pasar aquí y miren que la implicación era si el ángulo es de 45 grados, entonces el ángulo es agudo. Pues su recíproco será, si el ángulo es agudo, entonces su medida es de 45. Y mostramos por qué. Bueno, en realidad voy a incluir dentro de esta presentación para poder utilizar la pizarra, el ir con control menos le quito tamaño, ir a edit y me voy a edit notebook metadata y reviso, y aquí efectivamente tengo el código que me permite tener pizarra, que es el código que vemos acá, Rise, dos puntos, enable checkerboard, true. Entonces, al revisar eso, pues vemos de que sí está habilitada la pizarra, el chalkboard. Entonces, para acabar de ver que sí, de que sí no la muestre, pues nos vamos cerramos el archivo en el que estamos, lo cerramos acá y nos vamos a nuestra dashboard y nos vamos otra vez a la carpeta donde está este notebook y este era sobre el parcial 2 y lo abrimos de nuevo, es decir, que cuando uno implementa ese código para habilitar la pizarra, debe devolver, cerrar, restaurar el kernel y volver a abrir, cerrar el archivo, volverlo a abrir para que él asuma el nuevo cambio. Y así le das al R para presentación RAID y ahora sí te habilita este botón de la izquierda, la parte superior, inferior izquierda, para rayar sobre la diapositiva y para entrar a una pizarra negra. Bueno, entonces ahora sí, con el menos borras. Y ahora sí, pues podemos decir, bueno, entonces, una implicación simbólicamente cómo se representa? Como P implica Q. Y leemos como si P entonces Q. Y es una forma de describir que algo es una causa de un efecto. Es decir, para los enunciados implicativos son los que nos muestran relaciones de causalidad. Algo es la causa de un efecto dado.
Su recíproco, simbólicamente, el recíproco de esta implicación P implica Q, va a ser Q implica P. Es decir, es como si voltearas, ya pusieras el efecto como causa y la causa anterior como nuevo efecto. Entonces, aquí me quedaría la causa anterior como nuevo efecto. Ese se le llama, a esa nueva implicación se le llama recíproco. Tiene mucho sentido. Por ejemplo, cuando uno habla uno sabe que es una causa de un efecto bonito, es que cuando sobre la superficie de la Tierra, si sueltas un lápiz, él se cae. Entonces, si sueltas un lápiz, pues él se caerá. Entonces, si sueltas un lápiz, él caerá. Entonces, la causa es el que lo soltó y el efecto es que cayó. Bueno, pues ese sería el enunciado implicativo y ahora su recíproco será, pues, si cae el lápiz, entonces fue porque se soltó. Entonces, es como que uno ya empezara en otro orden a enunciar y muchas veces tiene sentido en ambas direcciones. Bueno, entonces tenemos así implicación y recíproco. Y para el caso, y ahora el contrapositivo es, bueno, pues si yo tengo la implicación, el recíproco es Q implica P, y el contrapositivo es no Q implica no P. Entonces, esta es la segunda recíproco, la segunda contrarrecíproco. Mire que el contrarrecíproco es como negar antecedente y consecuente en el recíproco. Es decir, que el contrarrecíproco se puede ver como que se forma a través del recíproco, a partir del recíproco, negando el antecedente en el recíproco y el consecuente en el recíproco. También tiene mucho sentido, un ejemplito muy bueno de recíproco, de implicación recíproco contra recíproco, es el con respecto a la vivienda. Uno puede decir, bueno, pues es que si yo vivo en Caucasia, P puede ser vivo en Caucasia, y Q puede ser soy antioqueño. Entonces, pues uno puede ver de que el vivir en Caucasia es una causa de ser antioqueño. Entonces, y decir que si P puede decirlo, aquí podemos borrar. Entonces, que si P, entonces Q. Es decir, si soy de Caucasia o si vivo en Caucasia, bueno, entonces soy antioqueño. Esa es una implicación. De pronto, dejemos el ejemplo como para más claridad, no poner que vivo, sino nací. Nací en Caucasia. Entonces, el nacer en Caucasia es una causa de ser antioqueño. Y mire que el recíproco, si Q, entonces P, pues uno diría, bueno, pues si soy antioqueño, entonces nací en Caucasia. Uno creería en la veracidad del primero. Uno creería en la veracidad del primero, es decir, el nacer en Caucasia. Sabemos de que como Caucasia es un municipio antioqueño, pues entonces eso se deriva de nacer en Caucasia el gentilicio de antioqueñidad. Entonces, el primero es verdadero, es decir, el asumir que nací en Caucasia, el asumir que eso como verdadero,
me permite también asumir como verdadero el ser antioqueño. Por eso decimos que esa implicación es verdadera. Pero el asumir que soy antioqueño no me permite asumir el que haya nacido en Caucasia. Por lo tanto, el recíproco en este caso es falso. Sí, porque usted, si es antioqueño, no necesariamente nació en Caucasia, puede haber nacido en cualquier otro municipio de los más de 100 municipios de Antioquia. Y el último es, el contrarrecíproco es, si niego a Q, entonces niego a P. Es decir, si no soy antioqueño, entonces no nací en Caucasia. Y eso es verdad. Es que si usted asume como verdadero de que no es antioqueño, puede asumir también como verdadero que entonces no nació en Caucasia. Si es que si no eres antioqueño, con seguridad no naciste en ninguno de los más de 100 municipios de Antioquia, más aún de Caucasia. Por lo tanto, así vemos de que el contrarrecíproco contrapositivo de la implicación original es verdadero. En general, miren que la implicación y su contrapositivo nos quedaron con el mismo valor de verdad. Ambas son verdaderas. Pero la implicación y su recíproco no me quedaron con el mismo valor de verdad. Sí, en general eso pasa. En general pasa que la implicación y su contrapositivo siempre tienen el mismo valor de verdad. No siempre tienen que ser verdaderas, pero siempre tendrán el mismo valor de verdad. Y la implicación y su recíproco no necesariamente tendrán el mismo valor de verdad. Algunas veces sí, algunas veces no. Bueno, entonces, recordando esa parte, lo aplicamos a este ejemplo. Entonces, nos dicen que, bueno, escriba el recíproco de esta implicación. Si el ángulo mide 45, entonces es agudo. Pues su recíproco es empezar desde el consecuente. Bueno, si el ángulo ABC es agudo, bueno, pues entonces su medida será de 45 grados. Entonces, su medida será de 45 grados. Lo que uno cree que no necesariamente es cierto. Es decir, este recíproco es falso. Porque el asumir como verdadero que el ángulo es agudo no me permite asumir como verdadero que su medida sea de 45. Porque ser agudo significa tener una medida entre 0 y 90 grados sin asumir el 0 y sin asumir el 90 grados. Y cualquiera de esas medidas se infiere de ser agudo, pero no, en particular 45 grados, pero no necesariamente 45 grados. Por lo tanto, el recíproco es falso, este recíproco es falso. Y eso contrapositivo, hombre, pues niegue el que sea agudo. Entonces, si el ángulo ABC no es agudo, hombre, pues entonces niega el consecuente del recíproco. Entonces su medida no será de 45 grados. Entonces, su medida no será de 45 grados. Lo cual es verdadero. Es que si un ángulo no es agudo, es porque su medida es 0, 90 o mayor a 90, pero menor que 180 o igual a 180. En todos los casos, su medida, el no ser agudo, el asumir que no es agudo, me permite inferir entonces que su medida no es de 45 grados, porque su medida, el ser agudo, me permite inferir que su medida es o 0 o 90 o mayor a 90, pero menor que 180. Y en todas esas opciones no está 45. Por lo tanto, el contrapositivo en este caso es verdadero, y es decir, tiene un valor de verdad que la implicación original. La implicación original es la que nos aparece acá. Si su medida es de 45 es agudo, esa es verdadera.
porque el asumir que su medida es de 45 me permite decir que es agudo, porque si su medida es de 45, se infiere que entonces su medida está entre 0 y 90 de manera estricta, y por definición eso significa ser agudo. Esa es la manera en que hilamos para poder decir que es verdadera. La implicación, y miren que otra vez se confirma que la implicación original, esta, y su contrapositivo son del mismo valor de verdad. Son el mismo valor de verdad, es decir, ambas verdaderas. Pero el recíproco, en este caso, no tuvo el mismo valor de verdad que la implicación. Entonces aquí este también es verdadero. Esta forma de razonar, manejando bien los conceptos de implicación recíproco y contrapositivo, nos permite que la argumentación y la justificación sean cada vez mejores en los ámbitos profesionales. Bueno, entonces así nos quedó en cuanto a la primera implicación. Yo aquí les puedo mostrar en las diapositivas, bueno, pues ya impreso, entonces decimos, bueno, si la medida es de 45, entonces el ángulo es agudo, su recíproco es si el ángulo es agudo, entonces su medida es de 45, y su contrapositivo es si el ángulo no es agudo, entonces su medida no es de 45. La implicación dada es verdadera, bueno, como lo hemos dicho. Y ahora pasamos a esta que también es muy interesante, y es, si dos números A y B son desiguales, A menor que B, entonces los cuadrados de ellos también son desiguales, pero de tal manera que el cuadrado del menor es menor que el cuadrado del mayor. Entonces está mostrando esta implicación que es en los números reales, la debemos de asumir con A y B en los números reales. Es suficiente que uno didácticamente la puede pensar con A y B en los enteros, es suficiente para esta, al menos para este razonamiento. Entonces el recíproco será, entonces, siendo esta la implicación, bueno, pues su recíproco será empezar desde los cuadrados. A cuadrado menor que B cuadrado implica A menor que B. Esa también es una manera de escribir el recíproco. Igual estás yendo desde el antecedente al consecuente, perdón, del consecuente de la implicación original al antecedente de la implicación original. Y el contrarrecíproco es, hombre, negamos de que A cuadrado es menor que B cuadrado. Negar que A cuadrado es menor que B cuadrado, lo puedes decir así también. Pues si un número no es menor que otro, es porque es igual o mayor. Es decir, que A cuadrado es mayor o igual que B cuadrado. Y eso implica que A ya no es menor que B, es decir, que A es mayor o igual que B. Recuerde, negar ser menor es equivalente a decir es igual o es mayor por tricotomía. Y así ya tenemos recíproco y contrarrecíproco. O contrapositivo, a algunos autores les gusta llamarlo así. Ahora nos falta la veracidad de estos enunciados. Bueno, entonces pasemos a nuestras diapositivas, decimos la implicación original, A cuadrado menor que B cuadrado implica A cuadrado, perdón, A menor que B implica que A cuadrado es menor que B cuadrado, es falsa. Y mostrar la falsedad es, siendo A y B enteros, como esa afirmación, esa implicación está hablando de cualquier A y B entero, entonces si es falsa es porque debe haber algún par de números A y B que la incumplen. Y bueno, los buscamos. Buscamos y uno dice, pues vea, tome -1 y 0. Y de hecho, tómelos de tal manera que sean de signos opuestos, o al menos uno sea 0 y el otro no. Al menos utilice los negativos, que al menos uno de ellos sea negativo. Ahí puedes encontrar el contraejemplo. Entonces, mire que si A es -1 y B es 0, pues A sí es menor que B. Sin embargo,
el cuadrado de A me quedó no menor que el cuadrado de B. No me quedó menor que el cuadrado de B. No, es mayor, porque el cuadrado de menos 1 es 1 y 1 le gana a 0. Entonces, hemos mostrado un contraejemplo para esto. Hay una cosa que debo decirles, y es que en una implicación, mostrar que es falsa es mostrar que la negación de la implicación es verdadera. Y la negación de una implicación es una conjunción. Aquí voy a poner control menos para visualizar mejor, y este pero lo voy a separar dándole este código LaTeX quad que me permite mostrar este espacio y poner acá que es que cuando quieres mostrar que una afirmación es falsa, lo que muestras es que su negación es verdadera y si esta original estaba hablando de A y B para cualquier A y B en los enteros, esa afirmación la puedes escribir así cuantificada, como para todo A y B en los enteros, si A pierde con B, eso implica que A cuadrado es menor que B cuadrado. Así lo pusiste de manera cuantificada. Y así ya estás diciendo que es una afirmación que generaliza un comportamiento en los números enteros. Y si uno dice que es que todos se comportan así, pues uno siempre busca como, ¿será que eso falla? Porque todos cumplirán eso. Todos cumplen que si el uno es menor que el otro, el cuadrado del uno es menor que el cuadrado del otro. Pues ya vimos que no. Entonces es que mostrar que esta es falsa es mostrar que la negación de ella es verdadera, que la negación de esta proposición es verdadera. La negación de un para todo A, B en los enteros, se cumple que A menor que B implica que el cuadrado de A es menor que el cuadrado de B. Y la negación de un para todo es, donde si dices que todos la cumplen y vas a mostrar que no todos la cumplen es porque hay alguno que la incumple. Es decir, que negar un para todo es equivalente a decir, existe alguien en los enteros, existe un par de enteros, existe un par de enteros, tal que el uno es menor que el otro. Y sin embargo, el cuadrado del uno no es menor que el cuadrado del otro. Entonces, miren que el para todo se cambió a un existencial y la implicación se cambió a una conjunción, a una I. Eso es lógicamente correcto, así se razona bien. Y esta también, claro, va a ser verdadera. Y ya mostramos que sí, porque sí existieron ese A y ese B, tal que A es menor que B y el cuadrado de A es mayor, es decir, no es menor que el cuadrado de B. Bueno, entonces esa es la estructura en general para mostrar efectivamente que, que, que una afirmación que involucra una parte implicativa no es verdadera. Vamos a hacerlo, vamos a terminarlo para los otros, para el recíproco y para el contrapositivo. Entonces ya mostramos que la implicación es falsa. Como dijimos, entonces el contrapositivo también va a ser falso. El recíproco no necesariamente, entonces hay que revisar. El recíproco, siendo que nuestra implicación era A menor que B, implica A cuadrado menor que B cuadrado, pues su recíproco entonces va a ser si el cuadrado del uno es menor que el cuadrado del otro, entonces el uno es menor que el otro. Ya cambió el orden de las cosas. Ya no fue de izquierda a derecha, sino de derecha a izquierda. Y vamos a ver si este recíproco es verdadero. Es decir, desigualdad de cuadrados implica desigualdad en los números. Y aquí tomé A y B, ambos del mismo signo, ambos negativos. Pues entonces vea que el cuadrado de este A, que es 1, es menor que el cuadrado de este B, que es 2, que es 4, ¿cierto? Sí. Y sin embargo,
SA, acá, no es menor que SB, ¿no? Entonces ya mostró que había un par de números que satisfacían era la negación de la implicación. Ujú. Simbólicamente, la negación de una implicación es una conjunción, como les dije, es P y no Q. Entonces está mostrando P y no Q. ¿Ve? Es decir, mostró que los cuadrados son desiguales, pero los números no son desiguales en el mismo sentido. Mire que el sentido de la desigualdad cambió. Es así, ya mostró con un contraejemplo que efectivamente el recíproco era falso. Entonces, la implicación era falsa, el recíproco es falso, el contrarrecíproco también. Nos quedaron puras implicaciones falsas en este caso, todas falsas. ¿Y cómo se muestra que son falsas? Con contraejemplo. Bueno, entonces, esta es una sugerencia de cómo se le ocurren los contraejemplos para este recíproco. Y era que como el recíproco, este recíproco, era así. A cuadrado menor que b cuadrado implica a menor que b. Ese era. Y yo quiero mostrar que eso es falso. Entonces, simbólicamente puedo razonar así para que se le ocurra el ejemplo. Es parto de la desigualdad de los cuadrados y paso a el a cuadrado a restar al otro lado. Hago transposición de términos. Entonces aquí pongo transposición de términos. Transposición de términos. Entonces, si ya me quedó al lado derecho, b cuadrado menos a cuadrado. Una diferencia de cuadrados. Bueno, entonces en el siguiente paso factoriza. Después de que factorizas, miras, bueno, pues tengo un producto mayor que cero, es decir, un producto positivo. Y cuando tienes un producto positivo, tiene que ser porque ambos factores son positivos o ambos son negativos. Y, y de que, y mire que en estos factores, el que ambos sean positivos, ambos negativos, mire que a mí me serviría que mostrar que A no es menor que B. O sea que me sirve mostrar, por ejemplo, que A es mayor que B. Es decir, que, que A, que 0, si A lo paso a restar, que 0 le gana a B menos A. Es decir, me sirve que B menos A sea negativo. Entonces me sirve esta opción, me sirve que B menos A sea negativo. Entonces aquí me dice, bueno, pues si B menos A es negativo, pues necesitamos B menos A negativo y que la suma de ellos sea negativo. Entonces ahí es donde se me ocurrió que si la suma de ellos debe ser negativo para que dos números tengan suma negativa, una manera de hacerlo es que ambos sean negativos, porque la suma de negativos da negativo. Entonces, miren que si lo ves desde un inicio, el que el cuadrado de A sea menor que el cuadrado de B, una de las implicaciones que tiene es que B menos A sea negativo y B más A sea negativo. No implica necesariamente mm, esa sola opción, implica esta o esta. Eso es lo que hace que entonces se te ocurra. Entonces así fue que, por eso fue que en el ejercicio anterior tomé A y B negativos y con A y B negativos fue que pude mostrar que entonces se me cumplía lo que quería, el contraejemplo adecuado. Entonces, ver esas opciones te permite que se te ocurran los contraejemplos. En este caso, el contraejemplo tenía que ser con números negativos, ambos números negativos. Eso yo creo que ya es todo lo que les quería como decir con esto. Entonces, así, simplemente el repasito es que esa presentación nos la devuelve con shift barra espaciadora, es bueno, o con la flecha atrás. Y miren que bueno, pues había que escribir recíproco, contrapositivo y determinación de veracidad de implicaciones. Eso es lo que había que hacer. Nos dieron dos implicaciones. Y para hacer eso, pues
nos pusimos a la tarea de que, de que para cada una de esas implicaciones cambiábamos, y para construir el recíproco de la implicación dada, pues cambiábamos antecedente por consecuente, hacíamos un juego de cambio de posiciones. El que estaba en el consecuente pasó a ser antecedente y el que estaba antecedente pasó a ser consecuente. Es decir, que mira que esta era la implicación, vamos a rayar con esta era nuestra implicación, y lo que hicimos fue esto pasarlo para acá y esto pasarlo para acá, un jueguito, para construir el recíproco. Y para el contrarrecíproco, pues simplemente cogimos a ese recíproco y negamos a ambos lados. Entonces, ya aquí estaba, es agudo, pues aquí no es agudo. Aquí su medida es de 45. Pues aquí su medida no es de 45. Entonces, simplemente coge el recíproco y niega a ambos lados y ya tiene el contrarrecíproco o contrapositivo. Y para la vida académica, implicación y contrapositivo tienen el mismo valor de verdad siempre. Implicación y recíproco no siempre tienen el mismo valor de verdad. Y para mostrar veracidad, debes demostrar que cuando asumes que uno es verdadero, entonces debes mostrar que el otro necesariamente también lo es. Eso es todo. Muchas gracias.